Buenas tardes a toda la fiel audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 y AM 740 Radio Rebelde y todas las coordenadas que ya las vamos a estar dando. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Tiempo. Les hemos estado extrañando a todos y a todas, ¿no? Sí, por supuesto. Otros lunes fue complicado, por suerte hoy estamos aquí. Bueno, mencionamos rápidamente, porque tenemos una comunicación para empezar, ¿no? Sí. Vamos a estar hablando, no recuerdo el nombre, perdón. José Luis Calegari es abogado que representa a una de las familias de las 3 chicas que fueron víctimas de femicidio en Florencio Varela. No sé quién estará hablando. Y no sé. Bueno. Bueno, perdón. ¿Nos escucha, compañero? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás vos? Ahí está. Yo no, a ver, les aclaro una cuestión. Yo no soy representante de las pibas. Sí. No, para que quede claro eso. A ver. Sí, conozco en detalle el caso, conozco cómo funciona todo en la ciudad perfectamente. Bueno, entonces entendí mal lo que me dijo la amiga común, pero bueno, la culpa es mía, no le vamos a echar la culpa a nadie. No hay ningún problema. Muy bien, José Luis. Acá Javier, que está más en el tema, te va a seguir la entrevista. Bueno, ahí estamos. Dale, ¿Qué tal? Dale, buenas tardes. Gracias, Daniel. Bueno, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, obviamente ya los oyentes, las oyentes están en tema. Esto fue algo bastante penoso, lamentable. Un nuevo episodio de violencia, de asesinato, ¿no? Femicidio, de violencia contra las mujeres, pero también que tiene que ver centralmente con cuestiones vinculadas al narcotráfico y otras cuestiones que están dando vueltas. Sabemos también que en todo este tiempo han circulado un montón de informaciones, a veces confusas y demás, y también sabemos que tuvieron lugar un montón de eventos desde que empezó, digamos que se supo, tomó noticia esta situación del asesinato de las chicas. Y hasta ahora, donde sabemos que, bueno, hay detenidos, hay distintas líneas de investigación, aparentemente, hay cambios de carátula. Bueno, te queríamos consultar, entonces, en principio, ¿cómo está la situación hoy, por lo menos en términos, si se quiere, jurídicos, de lo que es la investigación? Bueno, y por dónde más o menos se está yendo la cosa. No, hoy me parece primero que hay que entender en que estamos ante una banda transnacional. Para entender qué significa eso, implica que la producción de drogas, en este caso de Tusi, que es un llamado cocaína rosa, que es una mezcla de anfetaminas, ketamina y cocaína, es un producto que viene mucho desde Perú. Ajá. Cruza por Bolivia e ingresa a Argentina. Entonces, hay un proceso que se da en el exterior del país y después tiene como centro de operaciones, digamos, la ciudad de Buenos Aires, básicamente la 1114 y la Zabaleta. Bien. Estas bandas básicamente son, cuando se dice banda peruana, hago esta siguiente aclaración. Tiene una mayoría de componentes de origen peruano, pero también tenemos, para que la droga llegue desde Perú hasta aquí y pase por las fronteras, una complicidad del mundo argentino en términos de fuerza de seguridad también, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber complicidades que abarca también a gente básicamente de la seguridad, en diferentes provincias y también en la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, estamos ante una banda que un año antes alquiló una casa en Varela. Sí. Lo que está pasando con bandas de origen peruano, están extendiendo al conurbano, se están abriendo como nuevos mercados. No son bandas en términos del territorio grandes, lo que tenés son bandas pequeñas en términos del territorio en Varela, digamos, ¿no? Lo que había no era una banda violenta, armada, lo que había era una casa alquilada. Sí. Se traía la droga y se distribuía desde ahí. Tampoco se vendía en el lugar. Ajá. De esta manera lo que vos tenías es una banda que empezaba a vender en La Matanza, en Varela, y ya tuvo un antecedente previo, que es la banda de Ben 10, que eran un grupo de personajes también peruanos de Ciudad Trujillo, que tenían nombre de dibujitos animados, pues era Ben 10, y claro, que también habían interactuado hace unos años en la ciudad, en Quilmes y Varela. Con igual similitud, venta de drogas, pero también con niveles de violencia feroces, ¿no? Ben 10 terminó preso por un doble femicidio y el asesinato de un policía. O sea, no es novedoso ni la venta de Tusi, ni la presencia de bandas peruanas en la ciudad de Varela. Bien, sí, porque obviamente sabemos que no es el único, ni la única banda, ni la única organización, ni nada.
Igual vos estabas mencionando precisamente esto, ¿no? A ver si yo entendí bien. Se estaban, digamos, expandiendo o llegando, digamos, a otros lugares, ahí en Varela, por ejemplo, y si bien el asesinato con torturas y demás, que sabemos que fue algo bastante penoso, también tuvo lugar en provincia, pero la banda, digamos, su localización sería en la ciudad, ¿no? 1114 y la 21. Esa sería su base, digamos. Más allá ahí que está después... su base de operaciones. Exacto. Bueno, y sabemos, hasta donde yo entiendo, bueno, obviamente que esta situación, aparentemente, digamos, lo que tiene que ver con el homicidio de las chicas, esto tiene que ver como una suerte de represalía, castigo y también de funcionar como una suerte de efecto disciplinador frente a otros y a otras, ¿verdad? A ver si yo entiendo bien, porque tenemos entendido, no solo que las chicas las torturaron y las asesinaron y todo esto que sabemos, sino que también esto se transmitió en vivo, ¿puede ser? Lo que dice el expediente, básicamente, la Fiscalía investiga, estamos ante una venganza por haber facilitado que otra banda se robe una cantidad de kilos de cocaína, hablan de 40 kilos. O sea, aquí hay una relación, hay un conflicto entre dos bandas. ¿Estamos hablando de esto? Una de las chicas lo que ha hecho es dar datos y permitir con algún accionar de ellas que alguien pueda robarse la droga de otro. Ajá, ahí vamos entendiendo. Esto en general en el mundo de las bandas del narcomenudeo, el narcotráfico a mayor escala, tiene siempre una respuesta y busca un efecto disciplinador también, ¿no? Sí. La pérdida de la droga implica que tengan que responder de modo violento para ordenar al resto de los competidores, los que pueden estar mirando de adentro o de afuera de la banda. Lo que ahí tenés que agregarle es que tenemos como, que cuando uno piensa las bandas transnacionales, colombianas o peruanas, básicamente, lo que tenemos que agregarle es que por sus historias políticas y por sus historias de conflictos armados y por sus historias de bandas paramilitares y todo lo que han vivido tanto Perú como Colombia, hay muchísima gente que sabe usar armas y también muchísima gente que acepta el uso de las armas en la vida cotidiana de esos territorios peruanos o colombianos. Entonces, los niveles de violencia son distintos. No hay una banda, en este caso, dicen, no, como mataron son improvisados. No, es la impronta de las bandas peruanas en términos de cuando están vengándose de algo y lo hacen de este modo. Cuando uno piensa en Ben 10, 23 tiros a 2 pibas en una casa de Yetí Quilmes, les avisó que le iba a matar y otro día fue y las mató. 23 tiros. Claro. Innecesario la cantidad de tiros, los sanguinarios delante de los nenes. Digo, hay como una lógica más violenta y esto hay que entenderlo, pues si no queremos que, o se creía cuando esto sucede, de que estamos ante una banda improvisada, de gente bruta, que no midió las consecuencias. No, tiene que ver con una lógica también de ejercer la violencia y disputar el poder. Bien, y tenemos entendido que si bien la banda, hasta donde yo entiendo, está este muchacho Pequeño J, ¿no? Que se supone que es como en principio parece ser el cabecilla o el líder de esta banda, que es muy joven también. No. Pero sabemos que atrás hay más gente, ¿no? No, Osorio, Pequeño J son, en términos de la banda, serían como, hay como una organización en algunas bandas peruanas, sobre todo en el norte peruano, que le dicen los pequeños, son como figuras medianas en la estructura o medianas a chicas, que están por sobre después los dealers, los que se encargan de apretar, son medianos. Detrás de ellos hay 3 prófugos con una escala mayor, y hoy la justicia estaría determinando que hay 2 más, que son a quienes les pasarían la filmación en realidad, que son 2 tipos que se cree que están en una escala mucho mayor que estos 3 prófugos, y que estamos hablando que pueden estar en Perú directamente. Es más, se cree que están en Perú, puntualmente en la región de Trujillo. Bien, y sabemos que hay un pedido de extradición, ¿no? Para algunos argentinos que habían fugado para allá. Para Pequeño J tiene pedido de extradición, el Pequeño J es peruano, ya está con extradición, y a la mano derecha de él ya la trajeron, que es Argentina. Ahí está, esos 3 que están prófugos tienen alertas internacionales, tienen alertas rojas, los están buscando, y aparecen 2 más por sobre esos 3, que serían como los jefes de este esquema. Otro error es plantear que en la provincia de Buenos Aires operan cárteles de la droga. En la provincia de Buenos Aires no hay cárteles, porque el cártel es un modelo organizativo que uno ve en Colombia, ve en Perú, ve en Centroamérica. Lo que hay en todo caso son escalas transnacionales de bandas que son bandas del narcotráfico, pero que los territorios nuestros son el narcomenudeo. Bien. Estas bandas peruanas no es que son bandas que ocupan un territorio, son bandas
violentas, pero que no es que ocupan territorio en el esquema que uno se imagina en las películas o lo que uno cree que... Claro, sí, lo que uno por ahí ve en películas mexicanas o colombianas, claro, digamos, que muestran esa escena. No, eso no son esos modelos los que estamos viviendo. El gobierno tiene problemas, la provincia de Buenos Aires tiene problemas. Sí. Ahora, cuando uno piensa en los problemas, la provincia de Buenos Aires tiene 136 distritos y los niveles de conflictividad fuertes centralmente están en algunos sectores del conurbano. No quiere decir que no haya droga en toda la provincia y en todas las provincias y en todo el país, que eso es otra cosa. Pero lo que tenemos son bandas mucho más pequeñas que las que nos imaginamos, a menor escala que Rosario inclusive, pero que si no se interviene, si no se actúa, y ahí hay un problema. A ver, la ley de estupefacientes divide como en dos niveles. El narcomenudeo lo investiga las justicias provinciales, sí, y el narcotráfico la justicia federal. Entonces vos tenés que lograr la coordinación de la justicia ordinaria de cada provincia y la federal, porque si no es muy difícil enfrentar bandas transnacionales. Claro. Si no se logra una coordinación en serio entre la justicia federal y las justicias provinciales y las fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones, difícilmente se pueda buscar algún nivel de frenar el avance de las violencias. No vas a erradicar la droga, no va por ahí, es una discusión mucho más larga. Pero lo que no podés es pretender desde una provincia, cualquiera sea, intervenir en la escala del narcotráfico mayor cuando son transnacionales. Claro. Hay precisas otros aparatos de inteligencia, otras articulaciones con las justicias provinciales, porque vos pensás que la droga llega y cruza varias provincias, no que llega al conurbano en un avión. Cruza varias provincias, claro, sí, y eso hace que la droga termine siendo interprovincial y transnacional. Entonces ahí hay un problema de articulación claramente. Entiendo. Y yo creo que se les escapa, les caminan por debajo del radar a la justicia federal y al gobierno nacional, en principio. Pero también hay connivencia, ¿no? Y hay complicidad, de cierto... Y pensar que vos podés combatir esta idea del combate contra la droga, esta historia norteamericana, esto es un fracaso histórico, está claro. Sí. Pero aparte con personal absolutamente mal pago, ¿no? Es muy tentador, la droga es mucho dinero, y vos tenés gendarme que gana 800.000 pesos. Claro. Digo, es imposible que no haya un nivel de corrupción frente a tamaña cantidad de dinero y ante tamaña pobreza del otro lado, y esto empieza a funcionar así. Entonces, tampoco porque vos le pagues un montón, las fuerzas de seguridad serían incorruptibles. Habría menor nivel de corrupción, menor nivel de acuerdo, y después la pregunta es cómo funciona el financiamiento también del sector de la política. Claro, lo de SPER no es un hecho aislado. Entonces, cuando uno se pregunta quién financia las campañas electorales que salen millones y millones y millones, y cuando uno tira el violín y empieza a averiguar, y probablemente se encuentre con que hay plata que no se puede explicar dónde viene. Obvio. Si no se puede explicar lo que se gasta. Ahí también es otro problema, es el financiamiento de los partidos políticos. Seguro. Que también hay que discutir en seriamente. Porque el problema de la Argentina, que lo que se sigue en términos de investigación penal, en general es la droga y los responsables de la venta de droga. Y lo que hay que seguir es el dinero. Si vos seguís el dinero, vas a circuitos económicos, sí, que es donde se invierte la plata negra. Claro. Ahí podés hacer realmente daño en términos de poder. Ahora, si vos seguís la droga y los que venden droga, agarrás el mundo de los perejiles, narcomenudeo, cada tanto agarrás uno más grande, como Lindo Alvarado, o con Marco Estrada, o Segovia, algo más grande en términos internacionales es de medianos, sí, pero vos no vas por la guita. Entonces, y la guita en ahí lugares como México, claro, porque en realidad si no después la guita es parte de la economía. Y si es parte de la economía, la inversión, por ejemplo en México, es en fábricas de autopartes, empresas de transporte. Cuando vos querés romper el nido económico, dejás sin empleo a millones de personas. Claro. El problema de México es ese también ya. Son temas complejos y largos, pero hay que poder entender que el blanqueo de la guita en México sobre todo, sí, se invirtió en ámbitos productivos. Y eso, después, ¿qué haces vos para decir, bueno, vamos a cerrar toda empresa de transporte porque está vinculado a los narcos? Genial. ¿Qué hacemos con los trabajadores? Claro, con toda la estructura productiva que se financia con eso. Tal cual, exacto, tal cual. Entonces vos tenés mayor cantidad de problemas y mayores complejidades, por eso el tema de droga hay que mirarlo con muchísimas aristas, tratando de precisar conceptos, tratando de entender de qué hablamos, porque si no caemos en repetir frases comunes, en comparar lugares incomparables. Y el fracaso permanente. Ahí hay un mundo, claro, el fracaso. Y quienes militamos tenemos que tener claridad en algunas cuestiones para tener postura política.
Entonces requiere un ejercicio importante de formación e información. Bueno, te agradecemos muchísimo, José Luis. No, gracias. Quizás estemos en contacto por ahí viendo cómo sigue todo esto, porque lamentablemente no es esto un caso aislado y va a seguir todo este problema, así que bueno, seguro estamos en contacto en otro momento. Muchas gracias, José Luis. Daniel te saluda. Daniel, querido, un abrazo grande. Otro para vos. Chau, chau. Gracias. Bueno, entonces ahora no avisamos. Este tema vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. Porque esto, lamentablemente en estas últimas 3-4 semanas pasó de todo. Acá lo tocamos, digamos, por encima del tema, Sí. pero ha afectado, y es uno de los problemas centrales de la campaña esta que se va a terminar de definir el domingo. Ahora en un ratito vamos a estar hablando, seguro. Pero, digamos, no es un tema menor. Está bien que Bueno, era nuestra saltó el intención caso comentarlo. grueso del pelado, como se llama. De Espert. Pero no es el único. Ahora después vamos a estar hablando porque esto llega mucho más lejos y todavía sabemos por encima la cosa, ¿no? No es el único, ¿no? No. Bien, pero ese está bastante comprobado. Sí, no, ese ya. Es más, todavía falta que exploten cosas. Que le va a salir el pelo a Espert. Le va a con salir todo pelo. esto. Bueno, no avisamos que íbamos a alterar el orden. No, es que el compañero tenía Sí, sí. otro compromiso y bueno, necesitamos entrevistarlo en este horario porque si no ya no podía. El compañero tenía que viajar y bueno, no, muy dispuesto porque tanto antes o después del viaje de una hora que tenía que hacer, estaba dispuesto a la entrevista. Así que le agradecemos Y aportó. a José Luis Calegari. Mencionamos breve las aporte. redes. Así Las ya, claro, los compañeros, los oyentes, las oyentes que nos quieran escribir, mencionar cosas, saludos, lo que les parezca. Nos pueden ver, escuchar a través de YouTube por @Radio Rebelde OK, @Radio Rebelde OK. Lo mismo pasa en Instagram, en Twitter, que ahora es X, o en Facebook. Ahí nos encuentran como Radio Rebelde OK, todo junto. Y por WhatsApp nos pueden escribir o lo que les parezca, pasar información, etcétera, al 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96. Y ahora sí, vamos como un poquito más de la estructura clásica nuestra. Sí. Vamos con tu editorial. Vamos a la editorial que lo empecé a escribir breve hace 2 semanas, pero no ha perdido actualidad porque en este momento todavía no se han, hoy 20 de octubre comienzan las instrucciones militares y marinas entre los ejércitos y las marinas de Estados Unidos, de Argentina y de Chile, obviamente dirigidas, comandadas por las fuerzas militares de Estados Unidos y más en la situación política en que estamos viviendo, que cada vez más se consolida el carácter dependiente y semicolonial de la Argentina. Ahí estoy estudiando un poquito estos términos dependencia, semicolonia, o repasando o ampliando un poco, porque me parece que hay que precisar, los conceptos, como por ejemplo, este gobierno se lo califica de fascista. Como insulto estamos de acuerdo, está bien, es un insulto que corresponde, porque es lo peor que hay. Pero no es una caracterización correcta, este es un gobierno más cerca de lo que conocimos nosotros como dictadura militar. O sea, decir que no es fascista no es hablar bien, es decir que puede haber peor. Sí. Eso es lo que estoy diciendo yo. Sí, puede haber peor, porque en la Argentina, peor que el fascismo, que no hubo, es la dictadura militar que tuvo lo que conocemos, 30.000 desaparecidos y el inicio del vuelco decisivo hacia una economía dependiente del capital financiero internacional. O sea que no es poco decir más vinculado a la dictadura militar que al fascismo clásico. ¿Por qué más vinculado? Por una serie de factores que no vamos a desarrollar ahora, pero si necesitan la fuerza para garantizar el programa económico del capital financiero internacional, no van a recurrir al fascismo clásico, sino que van a recurrir a los métodos que conocimos en la dictadura militar y peores. Bien. Lo mismo pasa con el grado de dependencia, porque en las fuerzas de izquierda, sobre todo en las que se sienten más revolucionarias, se cree que cuanto más de izquierda es la consigna, más revolucionarias son. Bueno, no necesariamente es así. Este es un gobierno
totalmente dependientes. Pero no me quiero meter porque es un tema que probablemente el próximo editorial especifiquemos acerca del carácter de la dependencia de nuestro país con respecto al imperialismo. Lo que no hay duda que somos un país muy dependiente. Sí, cada vez más. Cada vez más. Bien, dicho esto, vamos al editorial que habíamos preparado, que después lo ampliamos un poquito más y que hoy finalmente va a tomar luz pública. Crónica de una traición al pueblo de la patria. Argentina se consolida como semicolonia del imperialismo. Ha tomado bastante vuelo periodístico la injerencia del titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y también este otro, Bennett, que lo tenemos dando vuelta. Sí, ese sí que es el ministro de Colonia. Vino acá a organizar la interna de la política argentina. ¿Un virrey? Sí. Así. El virrey sería, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, un virrey tiene que ser de ellos. Bueno, no importa, virrey, ministro de Colonia, exacto. Por ahí anda. Y todo esto interviene en la política argentina. Ello constituye una situación inaceptable y una claudicación del gobierno de Milei para el pueblo de la Argentina que se siente independiente de toda dominación extranjera. ¿Por qué lo escribí así? Porque hay un porcentaje minoritario, por suerte, que piensa muy equivocadamente que si en las invasiones inglesas hubiesen ganado los ingleses, seríamos como, no sé, como Canadá. Claro. O como Australia. Bueno, nada que ver, nada que ver. Muchos debates infructuosos, sí, muy imaginativos, ¿no? Mucha imaginación. Ahí hay un pibe de allá de La Plata que la academia no lo considera, pero que sabía un montón, que se llamaba Milciades Peña, que nosotros siempre citamos, dio en el clavo. Menos Estado público tiene la injerencia militar y económica en el sur de nuestro territorio. Las Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida, Tierra del Fuego y el resto de la Patagonia. No estamos hablando de un territorio marginal, pequeño, sin importancia. Aunque así lo fuera, no deberíamos permitir ninguna injerencia extranjera, pero estamos hablando de amplios territorios que representan más de un tercio de la superficie terrestre y marítima de la Argentina y de enorme importancia humana, económica y estratégica, que son parte inalienable de nuestro territorio, tanto como Buenos Aires, como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza, Tucumán y cada una de las 24 provincias que constituyen el territorio soberano de la República Argentina. La Patagonia no es otro país, la Antártida no es otro país, la Argentina no es otro país. Es gran parte de la Argentina y de la argentinidad. Con el nombre de Tridente, es una de estas ejercicios militares, Tridente. A nosotros cuando leímos Tridente nos remitió enseguida a Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. El tridente agresivo de la política mundial. Colonialista, imperialista, etcétera. Bueno, todo eso. Por el decreto 697 del 29 de septiembre, el presidente Milei autorizó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, o de Norteamérica. Ahora cada vez más le dicen de América. No, acá en la Argentina siempre le llamamos de Norteamérica, porque América es continente, América del Sur, América Central y América del Norte. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica, para la participación en el ejercicio Tridente a llevarse a cabo en territorio argentino, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Que es algo inconstitucional, por cierto, porque el ingreso de tropas extranjeras tiene que ser habilitado por el Congreso de la Nación. Por el Congreso. Eso para empezar.
Bueno, empezar, sí. como muchas cosas que hace este gobierno, por supuesto, que se ufana de ser un gobierno legalista, todo lo contrario. Este gobierno de legalista roba por izquierda o roba por derecha, digamos, roba, estafa y aprueba cosas que violando sistemáticamente la Constitución Nacional. Por eso decimos que este es un gobierno más tipo militar que, bueno, ya lo dijimos eso. Y también en estas bases que nombramos y en los espacios destinados para instrucción militar, marítimos y terrestres entre los días 20 de octubre, hoy, y 15 de noviembre de este año. El ingreso de tropas de Estados Unidos, es decir, de la OTAN, Estados Unidos, es decir, jefe de la OTAN, que ocupan nuestras Islas Malvinas y el Atlántico Sur, es una agachada colonial más de este gobierno, la que se suma a la cadena de traiciones que resume el portal Agenda Malvinas, que son compañeros allá que siempre entrevistamos, que activan y militan en Tierra del Fuego y en Ushuaia, y del cual reproducimos libremente sus notas del 3 y el 12 de octubre. Digo libremente porque le cambiamos un poco la redacción, pero esencialmente el aporte es de los compañeros del portal Agenda Malvinas. El ideario libertario sobre la causa malvina es la crónica de una traición a la patria. Así lo titulan los compañeros del portal Agenda Malvina. Actores claves del régimen libertario han manifestado posturas contrarias a la defensa histórica del archipiélago. Archipiélago para nosotros, claro, las Malvinas, el archipiélago. Claro. La tristemente célebre frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sugirió la idea de canjear las Islas Malvinas por vacunas contra el COVID, banalizando el valor irrenunciable de un territorio con el sacrificio de los combatientes. Y teniendo en cuenta que antes de hacer esas declaraciones había manifestado varias veces en la calle en contra de cuando fue, bueno, toda la cuestión de este encierro que había que vivir y que marchaban en contra de las vacunas. Bueno, después salir a pedir vacunas a cambio de las Malvinas. Y contradictoriamente con lo que dijo, los que nos tiraron un salvavidas fueron los rusos. Precisamente. Con la 5, la Sputnik 5. Exacto. Bueno, también el recién renunciado Esper y Lach, ex socio Lucas Lach de Milei, han hecho manifestaciones de desprecio explícito a la causa. Lach llegó a proponer la entrega de las islas y la provincia de Tierra del Fuego, refiriéndose a Malvinas como Falkland y tratándolas como un apéndice que encarece la vida del pueblo. Esto es un grado de lacayitud, de servilismo, de entrega, porque además es mentira. Es absolutamente mentira que sea un costo para la población argentina. Es una fuente de riqueza para el pueblo argentino de todos estos territorios. Esto va contra toda lógica y evidencia económica y geopolítica. Negaciones de la soberanía que colisionan directamente con la postura histórica y constitucional de la República Argentina. O sea que hasta la burguesía un poco más no llegó a tanto. La publicación de un mapa de Argentina sin las Islas Malvinas por el ministro Sturzenegger, otro. Bueno. La radicación del radar británico estratégico en Tolwyn, Tierra del Fuego, la entrega de una base naval al Comando Sur norteamericano en Ushuaia, en proyecto, el adoctrinamiento pro-OTAN a militares argentinos, o sea que nos instruyen a nosotros los enemigos, los que nos ocupan el territorio nos instruyen, no nos van a instruir. Y encima se le agradece, ¿no? Porque básicamente la actitud es esa. Alza, mira y blanco. Esto van a alterar, le van a decir a los soldados que
lo que va en el medio, el alza, la mira está a principio y el blanco no se sabe dónde está, justamente para que apuntemos mal, para que apuntemos para el lado equivocado. Bueno, además tenemos de las maniobras militares, las estafas de las petroleras anglófilas, los vuelos a Malvinas de la TAM, la empresa de origen chileno, son pasos tácticos de la subordinación estratégica de la Argentina por el gobierno de Milei y los intereses angloamericanos. El régimen libertario ha intensificado una política deliberada de invisibilización y omisión de la causa Malvinas, llevando a cabo acciones que son gestos políticos calculados que minan el reclamo histórico de nuestra soberanía argentina. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero el diplomático que tenemos a cargo de la embajada en Inglaterra abiertamente está a favor de cerrar el tema Malvina, que sea Falkland y chau, pasemos a otra cosa. Digamos, ese es el nivel, ¿no? Que se la entreguemos definitivamente. Sí, ¿para qué seguir peleando? Bueno, después vamos a hablar de la Tratado de Madrid 1 y 2, que directamente fue una entrega, pero bueno, esto sería multiplicar esa entrega. Claro. Esta conducta constituye un preocupante hilo conductor que culmina en la peligrosa oferta de la base naval integrada en Ushuaia a la potencia estadounidense, socavando la defensa del Atlántico Sur y la Antártida. El último y más gráfico ejemplo de este proceso fue la publicación el pasado mes de septiembre por parte del ministro antiestado argentino Federico Sturzenegger de un mapa de Argentina para georreferenciar farmacias en todo el país, en el que se omitió flagrantemente las Islas Malvinas. La base naval como canje por créditos. Todas estas omisiones y negaciones adquieren un significado estratégico en el contexto de la base de Ushuaia. El gobierno de Milei, sumergido en una búsqueda desesperada de créditos y apoyo económico de Estados Unidos, ha puesto sobre la mesa de negociación la base naval integrada de Ushuaia como una virtual moneda de canje. El interés por establecer una sociedad estratégica con Estados Unidos, buscando la membresía como socio global de la OTAN y apoyo militar, se articula directamente con la cesión de control sobre el Atlántico Sur. El anuncio inicial se hizo frente a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien previamente había manifestado la voracidad de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina, creando un hilo conductor que une la agenda de seguridad de Washington con una agenda de recursos. La demanda posterior del nuevo jefe del Comando Sur, almirante Hosley, que renunció ahora por el grado de agresividad que le impone el presidente Trump. Renunció en estos días. El almirante Hosley, de poseer en las costas del Canal de Beagle una base para sus submarinos y la reactivación del radar Leolabs en Tolwyn, que además técnicamente nosotros fabricamos radares de la misma característica, y no es un radar cualquiera, sino es un radar estratégico, que a principios de octubre fue apoyada por el diario La Nación como resultado de una operación de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Confirman estos hechos que la presencia norteamericana busca un control militar activo. La instalación y el no desmantelamiento definitivo del radar inglés es posible por una cadena de intereses locales y nacionales, como lo demuestra la instalación a un costo millonario del tendido eléctrico hasta la estancia El Relincho, en la que está instalado el radar espía. Desde Ushuaia tuvieron que hacer un tendido eléctrico hasta el medio de la isla, porque no había electricidad, pero la hicieron no para los habitantes, no para la producción, sino para el radar inglés.
Pese a que el permiso nacional para su funcionamiento fue cancelado y el gobierno provincial le quitó la habilitación ambiental, la gestión del gobernador Melella y la empresa evaden la orden de desmantelamiento. Se suma a la crítica situación la denuncia de una legisladora por la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, quien denuncia que con la complicidad de las provincias de Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y de la Secretaría de Energía de la Nación, el funcionamiento de la empresa petrolera Harbour Energy, y que sería el nombre sustituto de la ya sancionada legalmente Premier Oil. La legisladora Odarda entiende que en caso de probarse la complicidad entre los grupos petroleros con participación de empresas británicas que operan ilegalmente en Malvinas, tiene que declararse nulo el acto de concesión, ya que la defensa de la soberanía no puede ser reducida a un mero discurso, finalizó la diputada Odarda. O sea que hacen negocios con empresas que violan las leyes argentinas. Básicamente. Siempre supimos, y se lo tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, que la doctrina Monroe de 1823 es América para los norteamericanos. No es una disquisición antojadiza esto de decir americano no, sino norteamericano, porque ellos confunden. La doctrina Monroe es América para los norteamericanos. Por más que Guillermo Moreno, que se hace el pistolero revoluta, quiera romantizar los 200 años de su aplicación de la doctrina Monroe, desde la usurpación de más de la mitad del territorio de México. Más de la mitad del territorio le afanaron a México. Y no fue por un trámite. No. Y la continuada ocupación de la base naval de Guantánamo en Cuba. Al día de hoy. La suma de omisiones internas sobre Malvinas y la entrega de capacidades de defensa y control territorial en Ushuaia a un socio estratégico del Reino Unido configura una inocultable traición a la causa de la soberanía. Altos jefes militares argentinos fueron citados en secreto por la embajada británica. Repito, altos jefes militares argentinos fueron citados en secreto por la embajada británica. Y un detalle de eso, eso acá no se dijo en ningún lado, pero sí esa información de esa reunión sí la fue levantada por medios extranjeros, o sea que afuera sí se sabía. Claro. Y acá silencio de radio total. El Reino Unido intensifica sus ejercicios militares en Malvinas, realizando en la actualidad el quinto en lo que va del año, 5 en lo que va del año. En simultáneo, la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, supuestamente para formar cuadros para la defensa de nuestra soberanía, coorganiza una conferencia sobre la guerra de Ucrania, que se llama Perspectivas y Lecciones del Conflicto de Ucrania, con el ministro de Defensa del Reino Unido. Casualmente. Promovida por el ministro de Defensa Luis Petri, con el objetivo de formar cuadros con la doctrina de la OTAN y legitimar al invasor. La ola al invasor, estamos hablando de problemas de ocupación del territorio, no estamos hablando de cosas menores. Ingleses, o sea, iban a venir generales y qué sé yo, ingleses. Pero mirá lo que pasó. Acá. Sí. La ola de agitación y presión de la causa Malvinas logró que el ministro Petri debiera cancelar la conferencia conjunta porque generó una catarata de críticas en defensa de la soberanía argentina. Pero la cancelación se hizo solo públicamente, ya que 6 altos oficiales de la Armada fueron convocados en forma reservada, o sea, secreta, por la embajada británica. Operan clandestinamente la embajada británica en la Argentina con militares argentinos. Toda formación académica y de difusión no debe olvidar que el principal enemigo militar de Argentina en el Atlántico Sur
es la potencia que ocupa ilegalmente y por la fuerza de las armas las islas usurpadas en 1833, que mantiene una base gestionada con la OTAN y lista para el combate contra nuestro país, ya que su hipótesis de conflicto es con la República Argentina. O sea que nosotros recibimos instrucción del enemigo. Y el enemigo camina por acá. Y el enemigo camina. Sí, sí. Y está ahí, y opera, y tiene una base nuclear incluso. Toda formación académica, no, esto ya lo dijimos. No de menor importancia se suma el hecho de que la empresa de origen chileno LATAM haya iniciado los vuelos a Malvinas con escala en Ushuaia, lo que constituye una afrenta a la soberanía ante la inacción del gobernador Melella. Es sugerente que los vuelos desde Punta Arenas en Chile a Malvinas tengan un costo menor que desde Ushuaia, siendo que la distancia de la localidad chilena es mayor, lo que es interpretado como un acto de discriminación que favorece el vínculo con la potencia ocupante. Tanto en lo simbólico como en lo fáctico se está desmembrando o tupacamarizando la lucha por la soberanía de Malvinas, hipotecando el desarrollo argentino de la Antártida y cediendo control sobre el Atlántico Sur. Todo ello en un intento por obtener apoyo financiero y político que subordina a la nación a los intereses geopolíticos anglo-norteamericanos. La agenda de Milei no solo omite a Malvinas, la utiliza como peón en un juego de ajedrez donde el gran perdedor es el pueblo de la nación argentina. Consideramos que esta política nacional de desmalvinización es un aspecto flagrante de una política general de consolidarnos como semicolonia del imperialismo a la República Argentina. Y hay mucha más gente del ámbito de lo político, como Sabrina Ahmechet y otros miserables que están en esa misma línea. Sí, como el gordito perdón, yo soy gordito, así que, pero, porque se hace el progresista, el de la capital, el peronista acá de la capital, que nunca me sale el apellido. Santoro. Ah, bueno. Santoro, agente enemigo. Sí, es un agente del sionismo internacional. Sí, sí, y varios más. Sí, no. Más. Podemos hacer una lista larga. Varios más. Yo creo que hay límite. Bueno, ese es uno de los límites. Y la entrega territorial, yo creo que ya más grosero que eso, no sé. Los que están con el enemigo son el enemigo. Sí. Santoro, sos parte del enemigo, por más que te disfraces de lo que te disfraces. Y tenemos que decirlo con claridad, y a los peronistas tenemos que decirle, chicas y muchachos peronistas, tienen tanta gente, tienen que poner a este impresentable, a este traidor a la patria. Bueno, nos pareció importante en este momento que se habla tanto de la cuestión económica, que nosotros también vamos ahora a tratar varias columnas, la de Javi, la columna económica, pero teníamos que hablar que esta también es una cuestión de importancia estratégica para la continuidad de la República Argentina tal como la imaginamos desde hace 100 o 200 años. No olvidemos el tema de la navegabilidad, ¿no? De los ríos del delta y demás. Bueno. Eso ya está tenemos arreglado, ahí hay un entrevero ahí en el que tropas norteamericanas que controlan la principal vía comercial de la República Argentina. Está complicado. Bueno, bien, estamos... ¿qué hora estamos? -4. Bueno, empezamos con la columna, Javi. Dale, vamos con lo político. Y vamos, porque lamentablemente ha pasado tanto en estas 3 semanas. Obviamente pasó y lo peor es que no deja de pasar. Acá siempre decimos que bueno, que nos terminamos sorprendiendo a veces capaz con las cosas, pero digamos, es increíble cómo se viene haciendo todo mal y cuando parece que ya está, que uno llegó como a un límite, se pudre todavía más la cosa y más y más. Vos estás diciendo ahí un aspecto, ¿no? Cuando hablabas de todo este tema de cómo se está trabajando el tema de la entrega,
¿no? Del reviente, ¿no? Del patrimonio, de los territorios, de los bienes, ¿no? Que son comunes para todos nosotros y nosotras en la Argentina. Y volvemos sobre algo que siempre hablamos. En ningún término que signifique un beneficio. Simplemente todos son salvavidas para el desastre de la incapacidad de sostener un modelo económico, productivo, algo que haga funcionar, ¿no? Acá siempre hablamos del proyecto de pensar, ¿no? La revolución industrial, o de pensar cuanto menos un modelo de desarrollo local, tan simple como eso, tan básico como eso. Y acá siempre la alternativa es patearla lejos, seguir pidiendo, y algún día alguien pagará todo eso. Bueno, obviamente ya los oyentes y las oyentes ya estarán familiarizados con varias de las cosas que pasaron en estas semanas. Vamos a decir que estamos a exactamente 6 días de lo que van a ser las elecciones nacionales de diputados y senadores. Hay alguna que otra elección que también se resuelve en términos provinciales, que digamos no se desdoblaron, pero el grueso de todo el proceso electoral se va a estar definiendo este domingo hasta el viernes a las 8 de la mañana, si mal no recuerdo, no sé si de las 8 a las 10, ahora me olvidé, que empiece la veda, pero veremos. Pero digamos, se supone que esta semana va a terminar de ser los cierres de campañas, un poco la intensidad debería bajar de todo esto, pero está todo tan gris y tan poco claro. O sea, lo único que hay claro es que, como te decía al principio de esto, ¿no? O sea, se hizo todo mal, por lo menos del lado del gobierno, pero lo más preocupante para mí, porque de última, bueno, es lo que uno sabe, que más o menos están en esa perspectiva, están en esa cuestión, esa retórica, ¿no? Discursiva, de cerrarse frente a lo que está sucediendo y creer que están haciendo todo bien y que el problema es algo externo, cuando el problema son ellos, ¿no? De lo que se hace. Pero el problema para mí sigue siendo de fondo, después volvemos sobre esto, ¿qué está haciendo la oposición? ¿Qué está haciendo sectores, sea tanto de peronismo, Fuerza Patria, qué sé yo, como también los otros pseudo lacayos reventados que han estado y siguen estando dispuestos a levantar la manito, a sentar algunos de esos muñecos en el Congreso para aprobar en función de algún beneficio para sus provincias? Digamos, simplemente vemos que el grueso está sentado en ver cómo puede caerse o no este gobierno y qué tajada se le puede llegar a sacar de algún beneficio para su espacio o para alguna campaña personal, ¿no? Y demás. No hay un proyecto que vaya por el lado de pensar las necesidades reales del pueblo, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras, de nuestros hermanos y hermanas del país, de la patria. No, nada, de eso no hay nada, estamos lejísimos. Y lo poco que por ahí están, que uno podría precisamente quizás rescatar, algún que otro candidato o candidata que hay por ahí dando vueltas, que por suerte alguno que otro y otra hay, pero bueno, obviamente están lejos de estar en situaciones de definición, ¿no? De estas cuestiones. Bueno, acá yo había mencionado, ahí lo difundimos en la previa del programa, yo había puesto como nombre para hoy, últimas imágenes del naufragio, narcos pelados y reventados a día de las elecciones. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que vino pasando en estos días. Antes que nada, bueno, el domingo son las elecciones. Además de todos los líos que ya sabemos, va a ser el primer ejercicio, la puesta en práctica de lo que es la BUP. La BUP es la boleta única en papel. Un proyecto que se le ocurrió a algún trasnochado en su momento del PRO, con la idea de tratar de generar un impacto, si querés, visual, porque viste que vos, cuando vas al cuarto oscuro, ¿qué pasa? En general, casi siempre tenés varias boletas que suelen ser afines muchas veces a espacios del peronismo y que muchas veces también terminan funcionando como colectoras o, si querés, como manera de sacarle votos a los espacios opositores, le hace el radicalismo, el PRO y alguna que otra cosa. Entonces la idea acá es, va a haber una sola boleta que se va a marcar. A todo esto yo vi poco y nada de enseñanza o algún spot explicando cómo se tiene que votar, porque a todo esto yo creo que el grueso de la gente sigue pensando que el domingo va a ir al cuarto oscuro, va a estar el manchón de boletas, ¿no? Ahí tirado, y la gente elegirá la boleta y la pone en el sobre, y no es así. Que va a haber una sola. Va a haber una sola boleta, uno tiene que, se supone que te van a dar un lapicito, una virome, y uno tiene que marcar, en el caso, por ejemplo, nuestro acá en la ciudad, vamos a estar eligiendo senadores y diputados. Se marca, va a haber fotito de los principales 2 candidatos de cada una de las listas, en la categoría que le toca, y bueno, más o menos uno viendo eso se supone que es la manera de
como que generan un supuesto pie de igualdad al momento de ver en la boleta y uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está lo que yo estoy buscando? Bueno, ese tipo de cuestiones. Y los nombres de los primeros 5 de la lista. Eso debería figurar, así debería estar. El resto de los candidatos no se sabe. Anónimos. Acordemos que se supone que tienen que ir más o menos casi hasta unas 20 personas. Debería haber el pliego completo. No los vamos a ver, no nos vamos a enterar. A lo sumo, bueno, si sos alguien de la militancia, algo vas a saber. Pero el grueso no nos vamos a enterar. Vamos a ver las primeras 2 caritas y después vemos un par de apellidos. Bien. Y el caso flagrante, el más impresentable, viene siendo el caso del diputado, el candidato a diputado, que venía siendo diputado precisamente, y que proyectaba su carrera a una eventual posibilidad de ser gobernador, quizás, de acá a 2 años, que era José Luis Espert, en la provincia. Destacamos que igual, obviamente, estamos hablando de esto va a ser una elección nacional. Pero acá el impacto justo en el territorio donde en general se suele resolver gran parte de los números, es que después de negarlo, volver a negar, hablar de que eran campañas de mentira, de difamación, de tratar de manchar su buen nombre, su carrera y demás, finalmente Espert tuvo que reconocer que había recibido dinero, financiamiento, apoyo logístico con viajes a través de camionetas de alta gama, aviones y otras cosas y otras dádivas que desconocemos, de parte de un tal Fred Machado, un tipo que en cualquier momento en estos días lo van a estar extraditando a Estados Unidos porque forma parte de una banda criminal que se dedicaba básicamente a lavarle guita al narcotráfico. Ahí tenían una base en Texas, si no me equivoco, donde no solo lavaban, digamos, con un negocio, de un curro, de una minera, en realidad utilizaban guita para lavarla, eso después también lo aprovechaban para una especie de negocio piramidal de compra-venta de aviones, lo que se hace con la guita sucia. Se la hace pasar por 20 lados para que después, en algún momento eso queda más o menos limpiado, ¿no?, en el circuito financiero y nadie pregunta demasiado. Pero bueno, fue tal el reviente, cayó la socia de este tipo, una norteamericana, ahora no recuerdo el nombre, está condenada ya, está, bueno, listo, habló todo lo que tuvo que hablar, y este tipo había escapado para acá, Fred Machado, argentino, y estaba guardado en su casa, ¿no?, con una suerte de prisión domiciliaria mientras se tenía que expedir, porque hace rato que había pedido de extradición para este tipo y parece ser que la Corte Suprema se olvidaba, como le pasa siempre, ¿no? Se olvidaba, no tenía tiempo, no lo resolvía, pero bueno, de repente esto tomó estado público. Lo de Cristina lo resolvieron en 40 días. Esto es 4 años hacía que estaba esperando el expediente. Y quizá esto hubiese tirado para más si no pasaba nada. Claro. Como esto tomó estado público, y obviamente hubo gente que le ha dado cabida a todo esto, bueno, ya saben los oyentes y las oyentes más o menos, quedó clarísimo, se tuvo que bajar de un modo patético. Espert tuvo que terminar asumiendo, después de que horas previas estuvo negando, de que sus propios espacios, Patricia Bullrich, otros ministros, ¿no?, le habían dicho, che, bájalo, no da para más, nos está escrachando. Bueno, finalmente el tipo tuvo que renunciar, renunció tan sobre la hora de estas cosas que no se pudo hacer él. Algo que se podía hacer era, ya se habían tan impresas las boletas. La derecha que siempre levanta la bandera del gasto en boleta y todo eso, sí, bueno, sí. Un gasto estaban dispuestos enorme a hacer un gasto gigantesco, que era una locura, con tal de que se pueda cambiar la cara del tipo. El asunto es que, bueno, para hablarlo así groseramente, desapareció Espert, la Junta Nacional Electoral, tuvo que correr. Los que quedaban en el segundo lugar, quedó Santilli, primer candidato, en lugar de Espert, y ahí atrás Karen Reinhardt, o no recuerdo ahora cómo es el nombre, creo que es Márquez, el nombre real, de esta mujer que su principal labor política hasta ahora viene siendo que tiene un programa dedicado a las mascotas en Canal 7, ¿no? Ese es su gran logro político, estaba puesta ahí porque es amiga personal de Javier Milei. El asunto es que, porque bueno, vamos sintetizando porque tenemos poco tiempo, en todos estos días salieron a la luz, por derivaciones de todo este tema de Machado, que no solo Espert, que ahora tiene por lo menos 3 causas abiertas que se están buscando que confluyan para que sea todo un solo lío a investigar, pero también se ha descubierto de que, por ejemplo, el abogado, el primo de Fred Machado, un tal, ya te digo cómo se llama,
Ciccarelli, Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado, y que era uno de los testaferros de este tipo, resulta que tiene a su mujer, Lorena Villaverde, que es diputada, ¿sí? Ya te digo, no, si mal no recuerdo es por Chubut. Bueno, ¿qué pasa con esta mujer? Es diputada actualmente, es candidata de vuelta a ser diputada nacional, preside una comisión y estuvo presa, con condena en Estados Unidos, que ella primero quiso negar, después asumió, no, fue porque una vez me encontraron 400 gramos de cocaína, qué sé yo. Resulta que había estado comprando en Estados Unidos 15 kilos de droga, ¿no? Con $50.000, y obviamente esas cosas no pasan de largo. ¿Qué hacía esta mujer? Fíjate cómo esta señora que estuvo condenada, es candidata a diputada, ya es diputada, o sea que tiene fueros, tuvo condena, no es que es una acusación, condena, es esposa de este tipo que es el primo de este Machado, y este Machado desde que saltó, que como resolvió la Corte Suprema, de que ahora de repente está todo muy expeditivo y este muchacho Machado está haciendo las valijas en este momento porque en estos días se va. No, hoy me parece que lo mandan. Bueno, ya está. Ya resolvió. ¿Qué se dedicó a hacer este muchacho? Extrañamente o no, ¿qué hizo? Este muchacho dijo, bueno, yo me voy y nos vamos todos. Claro. Y empezó a hablar, a cantar, a hablar en sánscrito, lo que vos quieras, dele a hablar y contando, entre comillas, sus verdades. Y resulta que esto, por otro lado, también estuvo saltando, porque en estos días no es solamente este muchacho Machado, sino que salió, por ejemplo, también Cositorto, condenado, estafador y otras cosas que sabemos. Todos empezaron a hablar y estuvieron blanqueando de que, por ejemplo, el propio Colorado Santilli recibió financiamiento, dinero. Este muchacho Martiniano Molina también recibió dinero, financiamiento para sus campañas, porque, viste, claro, pobrecito. Y hasta ayer mismo, que estuvo hablando este muchacho Machado, y esperemos que todavía este hombre tiene que llegar a Estados Unidos. Allá va a terminar de hablar del todo. Esto es lo que viene anticipando. Allá ya se pudo saber que hasta Patricia Bullrich recibió por lo menos 3 pagos de gente vinculada a este tipo. Bueno, lo concreto. Sabemos, nos podemos imaginar que esto se extiende mucho más. Vamos a ir sabiendo en estos días. Machado ayer habló en un programa radial y entre las cosas que dijo tiró una frase que fue: más vale que no me extraditen Santiago Caputo. Le habló a Santiago Caputo, ya sabemos quién es Santiago Caputo, ¿no? Un ministro sin cartera, un monotributista que funciona en el gobierno, pero que maneja la CIDE, que maneja las relaciones de mesa chica, ¿no? El hombre señalado por el poder de Estados Unidos. Exacto. Para reorganizar el gobierno de Milei. Que es el que estuvo sentado con Bennett y otros personajes que estábamos mencionando hace un rato. Y dijo, Santiago Caputo, más vale que no me extraditen porque si no mañana, así la tiró, mañana se cae el país. Bueno, en principio, dejando de lado esto, que da para mucho más y seguramente nos vamos a ir enterando, este domingo va a haber elecciones en todo el país. Sabemos que en principio los valores no van a ser, no parecen ser que vayan a ser los mejores para las expectativas que tiene el gobierno. Estados Unidos jugó un montón de guita, esto seguramente ahora lo va a estar mencionando Horacio, es impresionante lo que está jugando Estados Unidos. Se está jugando, pueden hasta hacer quebrar a Estados Unidos, esto va a ser increíble, porque si llega a pasar algo así va a ser histórico, pero el tema es, todos nos vamos a estar preguntando, por lo menos yo, y supongo que vos y el grueso de nuestros oyentes, ¿qué va a pasar a partir del lunes próximo? Porque esto está claro, que es un castillo de naipe, que está esperando que a partir del domingo llegue, ¿no?, el soplido, que haga caer todo eso. ¿Qué va a venir después? Este propio muchacho Bennett que vos estabas mencionando antes, se reunió porque Estados Unidos ya está considerando los reemplazos. Sí, ¿no? Sí. Ya hubo reunión con Pichetto, hubo reunión con Ritondo, hubo reunión con De Loredo, hubo reunión con todos los alfeñiques con las provincias unidas, con los gobernadores de Provincias Unidas. Y ya se habló de que además va a haber una reforma laboral que va a ser una carnicería. Vamos a volver a laboral 1870, sí, más o menos. Bueno, el lunes no sé qué escenario vamos a tener, pero no creo que vaya a ser muy bueno en general, porque yo creo que esto solo va a seguir empeorando. Bueno, Javier, panorama triste, lamentable. Nunca, por lo menos públicamente, se ha manifestado tan crudamente el grado de dependencia de Estados Unidos como
como en este momento. La injerencia directa yo creo que supera al momento de Braden-Operón. Sí, y no perdamos de vista esto, lo último que es, con todo este swap extraoficial que está haciendo Estados Unidos, ya estamos llegando a un nivel de endeudamiento que supera lo que se precisa para la reconstrucción de Gaza, que es una barbaridad, es un territorio absolutamente demolido, destruido. Se necesitan por lo menos 70.000 millones de dólares, se habló de esto. La deuda que estaría adquiriendo ahora Argentina y que todavía no termina, la nueva ya supera eso. Sí, así que bueno, estamos muy ahí. grande, es muy grande. Bueno, nos vamos a la tanda de la mano de nuestra operadora Dayana Álvarez. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Vuelve Salir por Arriba. 2 horas de radio con Néstor Picone, sumando voces de la izquierda nacional. Los jueves de 13 a 15, Vamos contra el capitalismo, de Facebook, Amazon, X, Google y el imperialismo financiero de los BlackRock que bancan el genocidio contra Palestina. Salir por Arriba no quiere que gane la derecha, pero tampoco cree que haya que vivir de efemérides y mucho menos creer que la democracia es votar cada 2 años. Salir por Arriba, todos los jueves a las 13. Los demás, todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación.
ahora también en Instagram. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Canción del derrumbe indio. Juntito a mi corazón, juntito a mí. Charango, charanguito, de dulce voz. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito. Buscamos que este reencuentro con nuestro querido columnista Horacio Robelli sea a toda orquesta con la tucumana Mercedes Sosa. Muchísimas gracias, que Daniel, y a todo el equipo de Radio Rebelde, en realidad, a todo el equipo, sí. Mercedes Sosa, una grande y emocionante, lo de Jorge Cafrune, dos grandes de verdad, dos hombres y mujeres dignos, verdaderos defensores de nuestra cultura. En el caso de Jorge Cafrune pagó con su vida, y en el caso de Mercedes Sosa con el exilio. Grandes los dos, sí, muy grandes los dos. Muchas gracias. Creo que todos los que amamos nuestro folclore sabemos que son nuestra máxima expresión cultural. Jorge Cafrune, de Perico, Jujuy, y la negra Mercedes Sosa. Hay nomás de las afueras de la ciudad de Tucumán, dos grandes exponentes de la música, por lo menos del noroeste argentino. ¿Es de Yerbabuena? No, ¿de qué es? No, era del sur, era un barrio periférico, Amalia, se llama Villa Amalia, pero Villa. es la capital, es dentro de la ciudad de Tucumán. Bueno, pero parece que tenemos que hablar de gente no tan honorable como Cafrune y Mercedes Sosa. Por eso, esto es lamentable para nosotros. Tenemos que hablar de ella y tenemos que hablar de esto vendepatria, porque otras palabras no tienen. Yo te decía que, ¿cómo puede ser que la grado de complicidad de los medios, los grandes medios? El acuerdo se firmó el martes la semana pasada. Está la foto donde Milei firma y detrás de él está Trump, ni siquiera mirándolo, dando por sentado que lo va a firmar. Está detrás, están los dos. Es en la Casa de Gobierno de los Estados Unidos, donde lo habían invitado a comer. ¿Qué firmó? ¿Qué firmó este idiota? En nombre de todos nosotros. Este vendepatria, este servicio. ¿Y quiénes lo rodeaban? Lo rodeaban dos hombres que trabajan para el capital financiero Manhattan, como son Luis Caputo, que hace de ministro de Economía de Milei, y Santiago Bausili, que hace de presidente del Banco Central. Cuando los dos tienen una consultora, ahí, en realidad no en Washington, sino en Nueva York, en Manhattan, en la isla de Manhattan, que no es una isla, pero se llama la isla de Manhattan, en el estado de Nueva York, tienen ahí en Estados Unidos Anker Latinoamérica, cuyos principales clientes son sus dueños, que son BlackRock y Vanguard. Ellos los asesoran en negocios en América Latina, sobre todo en Argentina, Perú y aledaños. Estos delincuentes, estos no sé cómo decirte, proxenetas del trabajo argentino y de la riqueza argentina, y el imbécil que tenemos como presidente, que muchos tontos lo votaron, y espero que no lo vuelvan a votar ahora, el imbécil que tenemos como presidente firmando ahí alegremente, haciendo papel de felpudo, todo realmente muy lamentable. Pero fue tal cual lo que está diciendo vos, tal cual lo que está contando vos. No sabemos qué firmó, qué entregó, sí sabemos los resultados hoy. Hoy lunes nos desayunamos que comenzaron a instrumentar
el swap, el cambio de moneda. Nosotros le vamos a dar pesos argentinos. El swap total va a ser por 20.000 millones de dólares, no 2.200.000, 20.000 millones de dólares se darían por tramos. Por ejemplo, puede hacer un tramo de 5.000 millones de dólares ahora. ¿Ahora cuándo? ¿A partir de cuándo? Y ya lo firmaron, puede ser a partir de mañana. Esto ya está firmado. Ya Estados Unidos, no era por nosotros, porque a nosotros nadie te dice nada y nadie pregunta nada. Era por ellos. Estados Unidos tiene que acordar que lo tiene que hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Y Jerome Powell, que es el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, está puesto por republicanos, pero se ha peleado 1000 veces con Trump. Trump lo ha querido echar dijo, no baja la tasa de interés, es un inservible. ¿Cómo hace Milei? Despotricó contra Jerome Powell, tiene el voto del Senado, republicano. Los republicanos tuvieron mayoría y el Senado republicano le impuso como... O sea que es de su partido, pero se pelean. Está peleado porque pertenece a otro sector o porque no hace lo que quiere él. Esto todavía no lo tengo bien en claro. Pero no hace lo que quiere él, que bajar la tasa de interés. Entonces, como no bajó la tasa de interés, Trump le dice que es un inútil, que tiene que renunciar. Ahora menguó un poco, pero lo dijo al principio fuertemente que quería pedir la renuncia. Sin embargo, sabes que ¿Cómo nos afecta a nosotros, Horacio, la tasa de interés de Estados Unidos? Que sea alta o baja. Lo pasa claro. Si es alta, van todos los capitales de Estados Unidos. Eso le llaman vuelta a la seguridad. Si es baja, nos beneficiaría porque entonces buscarían alternativas. Si la tasa baja en Estados Unidos, buscarían alternativas. A nosotros siempre nos beneficia que baje, pero en este caso del swap concretamente, va a tener su propia tasa. Tiene una propia tasa que debe estar en el acuerdo. Todavía no hicieron trascender cuál va a ser la tasa que te va a pagar. Vos le das pesos, ellos te dan dólares, billetes de dólares de Washington, $1.000. Vos esos dólares, hacés lo que querés, tenés libre disponibilidad de los dólares. Libre disponibilidad de dólares, y poner que el contrato sea por un año. Dentro de un año vos tenés que juntar pesos de vuelta, pongamos que el dólar te da 4.000 pesos, tenés que juntar el tipo de cambio vigente, pesos, comprar la misma cantidad de dólares, habíamos dicho que eran 5.000 millones de dólares, y devolverle a Estados Unidos más el interés, que no es un interés, es un interés que ya está determinado, no es que nos cobran más o menos interés. Para Argentina es un interés bajo porque Argentina paga tasa de arriba del 9% anual. Es una tasa de interés de un poco más del 3% anual. Pero eso no se sabe, vos suponés que sería del 3%. Sí, que porque la tasa, hay una tasa para estas operaciones en swap, esto está reglamentado, claro, swap entre países desarrollados, Estados Unidos con Europa, tenés razón, Estados Unidos con Europa y Estados Unidos con Japón. Sí, claro, tiene una tasa reglamentada. Claro, habría que ver. No la sé, porque hasta que en el contrato no den a conocer el contrato o estas cuestiones técnicas del contrato, no lo vamos a saber. La tasa se llama SOFR, SOFR, es para dólares. Ya está estipulada y fue la tasa que le cobraron. Pero tenés razón vos, puede ser que están con que nos cobren esto más un plus. Esto ya no lo sé. Bueno, estamos... Así que de 20.000 millones de dólares, pero no van a esperar a las elecciones, no era que iban a esperar hasta el domingo. No, ellos necesitan entrar ahora, ¿por qué? Porque la corrida es ahora. Hoy hubiera sido una corrida, hoy hubiera desbordado toda la plata que ya pusieron 620 millones de dólares. Es así que del Tesoro norteamericano. Del Tesoro norteamericano porque Scott Bessent se toma como si el Tesoro fuera de él. Y el Tesoro es plata a los contribuyentes norteamericanos. Puso en la Argentina 620 millones de dólares. ¿Eso bueno, hoy o desde la semana pasada? No, la semana pasada. La semana pasada, en 3 veces en la semana pasada, puso esa plata. Igual no frenó la colega. No es que te digo que la está corriendo hoy. Hoy, por ejemplo, el dólar contado con liqui está cerró a 1.570 pesos. No es tampoco una panacea. Pero si no hubiera aparecido este acuerdo, estaba en 1.800, seguro. Lo llevan por puesto. ¿Por qué? Porque obviamente... no le creen a Milei, creen que Milei va a perder estrepitosamente las elecciones, creen que se le va a pedir juicio político a Milei. Todas estas perspectivas lo están creyendo el mercado, como se llaman ellos, o sea, los grandes bancos y los grandes operadores cambiarios de Argentina están creyendo que Milei le va a ir mal en las elecciones y que quede expuesto a un juicio político. Razones sobran. Cómo llegó, primero preguntarme cómo llegó a ser presidente, incapacidad manifiesta para manejar los destinos de la República. A eso sumarle esto de que el caso de la estafa a la libra, el caso de los muertos por el fentanillo
contaminado, el caso, todas las estupideces que hizo, todas las barbaridades que hizo, bueno, todo esto son motivos de juicio político. Se ha tomado atribuciones que son del Poder Legislativo, hasta del Poder Judicial. Hizo lo que quiso, tenía más que motivo para juicio político y pedir la renuncia. Pero como esto todavía no pasó, pero los grandes operadores del mercado cambiario, estoy hablando de los grandes bancos, locales y extranjeros, y los grandes casas de cambio y agentes bursátiles, que ahora se llaman agentes de compensación y liquidación, ALIC por las obras, por las siglas, ALIC, agente de liquidación y compensación, ALIC, que son los agentes bursátiles, todos ellos temen para ellos lo peor, que Milei le vaya pésimo en las elecciones y que sea motivo de juicio político y se le remueva en el cargo. Ante esta perspectiva se trata de cubrir en dólares, pero aparece Estados Unidos como si fuera el séptimo de caballería, y nosotros somos los indios, como siempre, y aparece poniéndole plata a este idiota. ¿Qué película me perdí, Horacio, del este séptimo de caballería? ¿Cuál era el séptimo? ¿El de General Custer? No, tanto no sé. Le decían, llegó el séptimo en la película de Convoy. Yo era chico y nosotros teníamos 2 cines. Y un cine pasaba doblado en inglés, pasaba doblado, escrito, no doblado, escrito en castellano. ¿Te puedo contar una cosa que me pasó a mí en el cine en esa época? Sí. Sería el año 58, porque yo tendría 10 años. Allá teníamos 3 cines importantes. En uno daban las películas del oeste, del Far West y todo eso, con el cine español, cine de teatro español. Bueno, siempre íbamos a ver las películas del muchachito, siempre el muchachito era el norteamericano, rubio, alto, etcétera, todo lo... Bueno, la cuestión que esta era una película de guerra contra los indios, y los indios creo que eran los Sioux, por eso se hicieron famosos en mi cabeza los Sioux, se habían unido, había formado una gran coalición de todos los pueblos Sioux, y el que los estaba atacando, jefe de un regimiento, era el general Custer. Bueno, yo no me acuerdo de todos los detalles de la película, pero al final, en la batalla final, los indios los rodean y los liquidan a todos. A Custer y a todos los... Una para la justicia, muy bien. No, pero mirá lo que pasó, El piberío de Chivilcoy, que tendríamos 10 años, menos, un poquito menos, un poquito más, empezó a zapatear una ovación, fue una ovación porque habían perdido los gringos yanquis, hijo de remil puta. Muy bien, mirá qué conciencia que hay. Yo no sé si... La verdad que no, en ese momento yo era un pibe más y zapateaba como todos los demás, pero después de grande me llamó la atención que haya ocurrido eso. Bueno, pero ocurrió. Muy bien. Ocurrió. Hoy no pasa. Hoy la gran mayoría de los pibes hoy están embelesados por las estupideces que le mandan por televisión. No sé. Los padres no son muy lúcidos. Anoche, porque espero equivocarme. Anoche estuve escuchando una rubia argentina que es primera en Estados Unidos, porque es inglesa, argentina, estadounidense, la que hizo la película esta, Gambito de Dama. ¿Sabes qué decir? No sé nada. La única película que vi en mi vida fue una de Ella Versace. Anya Taylor, sí, Anya Taylor. No sé nada. Yo no sé si es verdad que dijo toda pero la tipa sabe un montón, dio una clase de identidad cultural, etcétera, etcétera, diciendo, no, todos los latinos no somos todos iguales, hay de todo, hay rubio, morocho, blanco, negro, indio, europeo, asiático, africano, hay una... No, pero esto yo lo digo muy simple, lo dijo de una forma muy culta, muy... Bueno, que eso, digamos, bueno, me fui para acá, pero no creas que no hay... Yo creo que en cualquier momento vamos a tener una sorpresa. Porque esas son cosas que están en el subsuelo de la conciencia. Espero que el domingo toda esa manga de débiles mentales que lo votaron al enfermo hoy reaccionen. Hoy reaccionen y por lo menos no vayan a votar. En la provincia de Buenos Aires por lo menos tuvieron la patriótica labor de no ir a votar. Espero que no vayan a votar. Vos fijate en Río Bermejito, los indios y los criollos allá le sacudieron los mocos a los gendarmes, a los policías, todos los corrieron a todos.
Bueno, los mapuches, no, los indios siguen resistiendo, saben que tienen que resistir. Pero yo te digo, el pueblo argentino en su amplia mayoría, que tiene sangre india, pues ahí ni lo saben, tienen sangre india, pero no actúa en consecuencia. Y creen que el blanco es el amigo. Bueno, así estamos en esta situación. Por eso llamó acá y lo votaron a Milei, a este idiota, a este vendepatria. ¿Ves? Una de las primeras condiciones que había que hacerle juicio político es porque él juró por la patria y no la respetó. Ni siquiera da a conocer los acuerdos que firma con Estados Unidos. Si todo lo va a dar a conocer después de las elecciones, porque seguro que va a ser una entrega de algo. Yo supongo que, como él dijo, lo del litio y lo de uranio. En uranio, de hecho, y ahí también jugó los gobernadores de las llamadas Provincias Unidas, esas 6 provincias que detrás está la Fundación Mediterránea, que los 3 senadores que tienen ellos no fueron al recinto, no dieron quórum y no permitieron que se rechace, porque iba a haber una sesión de rechazo de la privatización de núcleo eléctrica argentina, que tiene Atucha 1, Atucha 2 en Balse, que utiliza el uranio. Van a destruir la nucleoeléctrica argentina para quedarse con uranio ellos. Por eso Scott Bessent le dijo a la periodista, no vamos a perder plata porque la Argentina tiene uranio y tierras raras. Vienen por nuestro uranio, tierras raras, el petróleo, el Banco Nación. Horacio Robelli, tenemos que cumplir con nuestra conciencia internacionalista y te invito a que te quedes escuchándolo a Ismael Jalil, que nos esclarece acerca de la consigna palestina del río al mar, que le pedimos que nos explicara qué significa. Entonces, en 7 minutos 40 segundos nos explica esto. Horacio Robelli, extraordinario como siempre tu participación. Muchísimas gracias. Gracias por lo de Ismael Jalil y gracias por lo de Mercedes Sosa y Jorge Gafrún. Bueno, vamos a Ismael Jalil y ahí la estamos viendo a nuestra querida compañera Silvia Visconti desde la otra orilla, que va a escuchar a Ismael Jalil. Primero, Palestina libre del río Jordán al mar es una consigna histórica que se levanta para decir, estos eran los límites históricos de Palestina, queremos volver a eso. Es cierto que en la reformulación de la Carta fundacional de Hamas, cuando se reformula en el año 17, se plantea aceptar volver a los límites del año 67. Es decir, que ahí habría una afectación de la consigna del río al mar. Pero en realidad lo que la consigna implica y significa es la eliminación del Estado de Israel como tal. La dinámica de la creación de los estados, que es una funcionalidad, es una función administrativa, si se quiere, los estados se crean, vos lo sabés mejor que nadie, se eliminan, se fusionan, etcétera, etcétera. Entonces, alude a eso. La consigna alude a no al Estado de Israel, por su característica de una ente ocupante, y por eso del río al mar implica volver a los orígenes de la vieja Palestina. El sionismo sostiene que levantar del río al mar implica una eliminación étnica, porque está hablando de exterminar a los israelíes, y de ninguna manera se plantea eso. Del río al mar es una cuestión, es una consigna que resume la idea de volver a los límites, ya sean originarios o aún a la del 67. Pero va de la mano, inevitablemente, de una solución no de 2 estados, sino de un solo estado. ¿Por qué la de los 2 estados no va? Primero, es como plantear la reconciliación, el olvido y el perdón con los milicos en la Argentina. Vamos a ser claros. Primero, hay una histórica sucesión de masacres. Después hay sucesión de Nakba, las diásporas. Se fueron dando donde se expulsó ilegítimamente a millones de palestinos que viven en el lugar, que vivían en el lugar. Entonces, el planteo de los 2 estados fue la trampa mortal
que firmó Yasser Arafat en los acuerdos de Oslo. Ahí uno de los mayores exponentes del pensamiento de la liberación palestina, un intelectual que se opuso a los acuerdos de Oslo, lo preanunció, era Edward Said, el tipo que más sabe de esto. Edward Said lo que hizo fue plantear que dos estados implicaba necesariamente, primero, borrar la autodeterminación del pueblo palestino y, en segundo lugar, legitimar definitivamente a Israel, que Israel no va a parar, digamos, Israel no va a parar con el criterio expansionista, porque el proyecto de Israel a partir de ocupar Palestina siempre ha sido el gran Israel, es decir, avanzar mucho más allá de los límites de Palestina para consolidar una potencia en la región a partir de quedarse con Jordania, con Siria, con el Líbano, digamos, cosa que ya empezó a avanzar, ¿no? Es decir, fíjate lo que pasó en Siria. Entonces, solución de dos estados es imposible. Moralmente también es imposible y prácticamente para los palestinos es imposible, porque incluso no habría ni siquiera lugares para alojar a toda la gente o proyectos políticos. Y además la Franja de Gaza está sobre el Mediterráneo y es fundamental su cuenca gasífera y el negocio de su reconstrucción. Entonces, dos estados implicaría cederle a Israel el manejo objetivo de toda esa zona. Además, no hubo nunca una manifestación concreta por parte de Israel y de Estados Unidos por reconocer al Estado palestino. Por lo tanto, cuando se habla de creación de dos estados, ni siquiera se dice cuáles serían, por ejemplo, las fronteras que va a tener el nuevo Estado palestino, cuáles serán las autoridades, porque si las autoridades van a ser la Autoridad Nacional Palestina, que la Autoridad Nacional Palestina es una especie de enclave del propio Israel, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina gobierna en Cisjordania. A mí me parece que el tema central en todo esto es el tema de la resistencia y que la cosa está pasando por ahí. La unificación de la resistencia, ya sea la Yihad, Hamas, el Frente para la Liberación de Palestina, que se han unificado y han coincidido en el criterio central de, por ejemplo, abordar el plan de paz ahora que le han sometido, me parece que va a definir absolutamente todo. Porque una de las cuestiones esenciales sería el retorno del derecho de los pueblos palestinos, que por fuerza tuvieron que ser desplazados. Eso implicaría millones y millones que volverían a ese territorio. Al volver a esos territorios, los millones, ellos serían los que tendrían que determinar cómo quieren convivir. Si con el Estado de Israel o con un solo Estado en el que convivan todas las fracciones, inclusive las judías, que naturalmente se van a ir, porque ya se empezaron a ir inclusive. Ya no es lo mismo la unidad interna que tuvo el sionismo, porque hay muchos que vivían en Israel que lo abandonaron y que se fueron de allí. El tema, en términos generales, está pasando por ahí. Y la solución de los estados es una solución que en alguna manera deja mucho más tranquila a la Unión Europea, a Estados Unidos, pero no contempla de ninguna manera la realidad concreta, que es que no hay autodeterminación del pueblo palestino, ni se retorna, ni se está garantizando el retorno de los millones que están afuera, porque ni siquiera habría espacio para ellos. Son fracciones muy pequeñas de terreno que han quedado. Israel se ha quedado con el 77% de lo que era Palestina, y si le sumás la franja, ya estaríamos en el orden de más del 80 y pico por ciento, con lo cual, al no establecerse, no figurar, lo que le van a dar es algo simbólico. Los dos estados es algo simbólico. Lo que es concreto es un solo estado del río al mar, es decir, recuperar Palestina, o a lo sumo discutir las fronteras del 67, después de la guerra de los 6 días, que es fundamentalmente lo que se está planteando desde la propia resistencia. Te mando un abrazo, espero que te sirva. Lo que pasa es muy difícil, te doy algunas herramientas, algunos elementos, pero es muy difícil si no escuchás concretamente al otro a ver qué es lo que expone, ¿no? Pero bueno, en todo esto
a lo mejor algo te puede servir. Abrazo, Dani. A Ismael Jalil hablando de la consigna del río Jordán al mar, y con esas voces nos vamos a encontrar después de casi un mes con nuestra compañera y amiga columnista Silvia Visconti, que nos trae un tema uruguayo hoy, pero de aquello. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. La verdad, cuánto se extrañó esta cantidad de días que no estuvimos en contacto con la audiencia, así que hoy muy, muy contentos. Además, yo antes había estado unos días que tampoco había estado en directo, sino que había grabado, porque bueno, claro, andaba justamente por allí, por la Argentina, en Rosario, en Córdoba, algunos poquitos días en Buenos Aires, y bueno, ahora retornando y con mucha alegría, y también con mucha alegría de saber que anda Dayana por allí, sí. A quien la verdad queremos mucho y bueno, estamos felices también de que esté acompañándonos por ese lado. Te está regalando una sonrisa espléndida. Bueno, me alegro. Y bueno, esos días que estuve por la Argentina, ¿sabés, Daniel, que estuve con una cantidad de temas relacionados con los derechos humanos? O mejor dicho, también con la violación de los derechos humanos y la resistencia de los que luchan en esas instancias. Y bueno, esa cantidad de emociones que tuve esos días que estuve por Córdoba y por Rosario, despertaron en mí una cantidad de recuerdos, y entonces me dio deseos de compartir y también de alguna manera alentar las esperanzas con la memoria, o a través de la memoria. Y bueno, entonces hoy quiero contarles la historia de una fuga. La fuga de detenidos políticos más grande que se haya registrado en el mundo. Esa fuga fue en los comienzos de un septiembre de 1971, a la madrugada, el lunes 6 de septiembre de 1971, para ser más precisos. Fue en Montevideo, del entonces penal de Punta Carretas, de donde escaparon 106 guerrilleros tupamaros y 5 presos comunes. Esa fuga increíble se conoció con el nombre de El Abuso, y fue muy espectacular porque esa gran cantidad de compañeros que recuperaron la libertad se realizó sin disparar ni un solo tiro. La noticia entonces fue portada de todos los diarios del Uruguay, como se imaginarán, pero también de los periódicos de casi todo el mundo. Llegó a estar incluso, no sé si nos sigue estando, en los récords Guinness, creo que sí, que sigue siendo la fuga de presos políticos más importante. Bueno, la fuga del penal no solo fue noticia en su momento, sino que desde entonces forma parte de uno de los recuerdos tal vez más fuertes, más alegres y más contundentes para quienes piensan en los términos de revolución. Porque bueno, durante 30 días, sin ser descubiertos, aquellos tupamaros presos habían creado con herramientas muy, pero muy precarias, la mayoría de ellas fabricadas dentro del propio penal, una red de boquetes que intercomunicaban todas las celdas del primero, el segundo y el tercer piso de ese penal. Habían hecho 2 agujeros en el suelo, en las últimas celdas de cada piso, para, digamos, deslizarse a través de ellas hasta la planta baja, y luego habían cavado un túnel de 40 metros desde una de las celdas, que pasó a ser un número casi mágico, ¿no? La celda 73, que era la última de la planta baja, y desde allí, por debajo del muro de la cárcel y de la calle, hasta llegar a una casa que estaba ubicada en la vereda de enfrente. Es decir, toda una obra impresionante
de ingeniería. Y precisamente uno de los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, el ingeniero Jorge Manera Lluveras, fue el responsable técnico de esta verdadera obra de ingeniería que posibilitó la fuga. Y digamos que Manera Lluveras estaba preso, además, ¿no? Estaba dentro del penal, y desde allí, manejó, digamos, todos los elementos para esta fuga. Como decíamos, corría el año 1971 y en ese momento la dirección Tupamara y muchos de los militantes de la organización estaban presos. La mayoría de las mujeres en la cárcel de Cabildo, en el centro de Montevideo, mientras que más de 100 hombres del movimiento, entre ellos los máximos dirigentes, en especial el máximo dirigente que era Raúl Sendic, habían sido concentrados en el penal de Punta Carretas. Esta cárcel, en realidad, fue borrada como sitio de memoria durante el gobierno de Sanguinetti, que la convirtió en un shopping center con tiendas muy exclusivas. Hay que pensar que esta cárcel está ubicada en el barrio de Punta Carretas, que es un barrio pitucón, digamos, pero bueno, allí se construyó sobre lo que era el penal este shopping con tiendas exclusivas para las clases medias altas y altas, sobre este penal que había sido inaugurado en 1915, porque en esa época todavía Punta Carreta estaba en las afueras de Montevideo, ¿no? Después se convirtió en un lugar muy exclusivo. Bueno, la función inicial de esta cárcel fue alojar a penados considerados peligrosos bajo máximas condiciones de seguridad. Pocos años después de que fue inaugurada, como decíamos en 1915, fue lugar de alojamiento forzado para los presos políticos de esa época. A fines de la década del 20 ya había allí una decena de anarquistas expropiadores que habían sido detenidos por el asalto de una de las casas de cambio, el Cambio Mesina, de la capital uruguaya. Y bueno, el 18 de marzo de 1931, esos anarquistas se fugaron por un túnel de esa misma cárcel, de la cárcel de Punta Carretas, por un túnel que sus compañeros cavaron desde un local que estaba ubicado enfrente también a la cárcel, que era un lugar de venta de leña y de carbón que habían montado como fachada en un local cercano al penal. En otra oportunidad vamos a contar la historia de estos anarquistas, pero esa fuga, que es conocida como la fuga de la carbonería, un grupo uruguayo, el sindicato, cuando se produce la fuga de los Tupamaros, escribe una canción que se llama La fuga de la carbonería y que los invito a escucharlo, que relata un poco esa primera fuga de los anarquistas en el año 31. Y perdidos en las sombras de aquel túnel van, fugitivos que buscan ver la luz con ansiedad. Corría el año 1931, año que la historia de la delincuencia recuerda con asombro. Ese día, 18 de marzo a las 14:30, la noticia que conmueve a todo Montevideo, una fuga planeada por varios penados, tiene rotundo éxito. Rosiña, cerebro de la banda y estando en libertad, compra una carbonería, El Buen Trato se llamaba, y bajo esa tranquila apariencia logran realizar una de las verdaderas obras maestras de la ingeniería, haciendo un túnel que atraviesa 60 metros y penetra dentro de la misma cárcel. Rosiña, Caudevila, los hermanos Moretti, Boada Rivas y otros consiguen la libertad que tanto tiempo planearon. Y
perdidos en las sombras de aquel túnel van, fugitivos que buscan ver la luz con ansiedad. Les costó la fuga, noche extraña, fuga que triste soñaron, y puta carreta pronto vivió aquel plan de fuga sensacional. Vienen vendiendo carbón y hacen un túnel a la prisión. Delincuentes que atraviesan el buen trato ya, sombras del carbón, sombras que ya gritan libertad. Les costó la fuga, noche extraña, fuga que triste soñaron. Les costó la fuga, noche extraña, fuga que triste soñaron. Yeah, yeah, yeah. Les costó la fuga, noche extraña, fuga que triste soñaron. Les costó la fuga, noche extraña, fuga que triste soñaron. Les costó la fuga, noche extraña, fuga que triste soñaron. Yeah, yeah, yeah. La, 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 Bueno, me parece muy interesante comentarles porque cuando se escucha esta canción aparece la palabra delincuente y eso parece raro en una canción que está dedicada a personas que, digamos, a anarquistas que eran revolucionarios en realidad. Y eso tiene que ver con que en esa época estaban prohibidas las ciertas palabras, estaban prohibidas la palabra guerrillero, la palabra revolucionario, y solo se podía hacer mención utilizando ese otro tipo de palabras, a tal punto que incluso en alguna prensa, cuando se hablaba de los Tupamaros, se decía los innombrables, como una forma, digamos, desde la izquierda se hablaba de los innombrables porque estaba prohibido utilizar cualquiera de esas palabras. Bueno, para fines de los 60, los militantes tupamaros, pero también de otras organizaciones revolucionarias más pequeñas, habían empezado a ser concentrados en el penal de Punta Carretas. Y para los detenidos, en aquel entonces, la fuga pasó a ser una posibilidad que se evaluó desde el primer momento. Porque, de alguna manera, como lo han comentado algunos de los protagonistas de estos hechos, fugarse para retomar la lucha era una de las consignas del MLN y también de todas las otras organizaciones guerrilleras en América Latina. Apenas fueron concentrados en el penal, después de la caída por la toma de Pando en 1969, los guerrilleros formaron la llamada Comisión Aspirina, integrada por un reducido grupo que estudiaría todas las alternativas posibles para una evasión. En los meses siguientes se hicieron al menos 2 planes. El primero de ellos era la Operación Mangangá, que fue descartada rápidamente por el tiempo que llevaría su implementación, porque consistía en alquilar un local a 4 cuadras de la cárcel y desde allí cavar un túnel hasta ella por el cual se fugarían los presos.
El segundo se implementó, pero fracasó porque solo permitía la fuga de unos 10 guerrilleros, así que en realidad no se llevó totalmente a cabo. Un comando de Tupamaros había empezado a cavar un túnel hacia la cloaca que pasaba cerca del penal, y allí había armado su base con herramientas, bolsa de dormir, municiones, para seguir haciendo el túnel hacia el penal. Pero la maniobra fue descubierta porque hubo una inundación que arrasó con todos los elementos que había en esa base, y las bolsas de dormir aparecieron flotando en la superficie. Y entonces este plan fracasó. Este fracaso estuvo a punto de abortar cualquier otra posibilidad de fuga, porque el gobierno uruguayo de entonces empezó a planificar el traslado de los detenidos a una cárcel en la isla de Flores, en el Río de la Plata, desde donde se consideraba imposible que hubiera una fuga. Fue entonces cuando, ante la urgencia, se plantearon lo que luego se llamó la Operación Abuso. Hubo una cosa formidable, recuerda uno de los protagonistas, Mauricio Rosenkopf, que cuando le preguntaron a Raúl Sandik cuántos debían escapar, él respondió: todos. Y ese fue un mensaje verdaderamente importante. Los presos políticos que estaban alojados en las celdas del primero y segundo piso del penal, y la fuga que habría de implementarse desde adentro, tenía como decíamos, un primer paso, que era abrir boquetes en las paredes para intercomunicarlas entre sí y hacer una especie de pasillo que los llevara hasta la última celda de cada planta. Para tapar los agujeros utilizaron pósters que le traían los familiares en las visitas, en las que había equipos de fútbol, actrices y hasta modelos. Y empezaron a poblar las paredes de las celdas con esto, a la vez que también colgaban la ropa de ganchos para dificultar más la visión de las guardias hacia el interior. Bueno, se abrieron estos boquetes en los pisos de las últimas celdas, y bueno, la celda 73, que era a la que iban a llegar todos, era una celda en donde había un preso común, no un preso político, pero lo habían convencido de colaborar, y este preso común, que se apellidaba Salazar, y que todos llamaban Arión, cumplió un papel muy importante en la fuga. Desde esa celda se cavaría el túnel de unos 40 metros que lo llevaría debajo de una casa que estaba ubicada enfrente de la cárcel y que debía ser ocupada, obviamente copada, por un comando para abrir un boquete en el piso e interconectarlo con el túnel. Uno de los problemas más grandes, se pueden imaginar, era ocultar los escombros que se sacaban de las paredes y la tierra del túnel. Y bueno, decidieron esconderlos debajo de las camas de las celdas, cubriéndolos cuando extendían las cobijas, las hacían caer hasta el piso para que no se vieran. Y también, de todos modos, estaba el peligro de las requisas. Entonces, la solución para que no hubiera requisas era sobornar a los carceleros. Los sobornos a los guardias fueron estudiados, se manejaron cuáles eran las debilidades que podían tener cada uno, y lo común fue que el punto débil era la plata. Así que surgió la frase "todo el poder a Lucchini", y Lucchini quería decir, bueno, plata en la jerga carcelaria, pasarles plata para que, bueno, le dieron el dinero, pero también le dieron supuestos documentos de la organización que no eran reales, porque los jefes del penal les pedían a los guardias que buscaran y consiguieran papeles o documentos de los Tupamaros. Y entonces, cuenta Jorge Zabalza, uno de los guerrilleros históricos de la organización, le dieron papeles que no eran verdaderos, pero con eso, de esa manera, los jefes quedaron más contentos, estos carceleros quedaron bien con sus jefes y consiguieron que no hubiera requisas, pero solo por un mes. Entonces ese era el tiempo máximo que tenían para realizar toda la obra. A través de un preso común que hacía tareas en la cárcel y podía moverse con cierta libertad, obtuvieron unos viejos planos del penal
donde también figuraba la profundidad de los cimientos. Y el comité de fuga, entonces, liderado de alguna manera por Manera Lluveras, el ingeniero civil, que además había sido fundador de Tupamaros y era uno de sus máximos dirigentes, bueno, hizo los cálculos en base a esos planos y también ideó una serie de herramientas para poder hacer el túnel. Hizo una cantidad de instrumentos caseros que permitían tomar mediciones para mantener la línea recta y calcular los metros y para poder salir realmente a la casa donde se iba a copar. Había hecho todo un aparato como un nivel, una especie de nivel, y con eso, dice esa balsa, se establecía la línea, se ponía una varilla en el techo del túnel, clavada con alambre, y así íbamos calculando la línea recta. El túnel fue avanzando, se iban sorteando una serie de dificultades que surgían, pero bueno, había un primer tramo desde el piso de la celda 73, con unos 4 metros de profundidad y con unos 50 centímetros de ancho, y desde allí debía continuar, como decíamos, en línea recta, por tierra que era blanda, pero se encontraron primero con que, bueno, los cimientos del muro estaban sobre una placa de grava, y entonces poder salir, cavar allí, le llevó muchísimos más días de lo que pensaban, y recordemos que tenían un plazo de 1 mes como máximo. Otro problema importante fue que a medida que había más tierra, estaba el tema de dónde se iba trasladando esa tierra, cómo se iba comprimiendo, cómo se iba tapando. Bueno, se trabajaba en equipos de 3 personas, uno de los presos cavaba y otro metía la tierra en una bolsa y un tercero la llevaba hasta el boquete de la celda 73 y los de arriba la izaban y la iban escondiendo. A medida que el túnel se iba haciendo más extenso, se encontraron con otra dificultad que fue la falta de aire. Debieron reducir los turnos de los equipos porque se ahogaban rápidamente, no había allí aire suficiente. Y cuando la situación se había vuelto muy compleja, se encontraron con el viejo túnel que los anarquistas habían construido en 1931 desde la carbonería. Y allí había un poco de oxígeno que le permitió seguir hasta llegar a la cloaca, que pese al olor fétido que tenía, les aportó aire. El 4 de septiembre de 1971 estaban debajo de la casa, aún faltaba seguir hacia arriba. Cuando ya estaba casi todo listo para la última instancia, otro hecho generó un atraso. El militante Tupamaro, que debía armar la logística y las citas para llevar a los fugados a casas seguras, tuvo un accidente en moto. Y como los organizadores del exterior no sabían si lo habían detenido o no, decidieron cambiar todas las citas, lo que llevó 24 horas de atraso. Por fin, los prisioneros recibieron la señal de que las 2 casas ubicadas frente a la prisión ya estaban tomadas por los guerrilleros que daban el apoyo externo. Y así, desde el túnel, los presos ya podían hacer el tramo final, excavar hacia arriba de la primera casa. La señal para que hicieran este último tramo era la llama de un encendedor desde una ventana de esa casa de enfrente. Al mismo tiempo, decenas de militantes iniciaron manifestaciones y actos relámpagos en el barrio de La Teja, en el otro extremo de la ciudad, para distraer a las fuerzas policiales en lo que fue el operativo Otero, conocido popularmente como el Tejazo. Mientras se iba perforando la tierra hacia arriba, Lluveras pensaba que si fallaban, mejor dicho, por apenas unos centímetros, el boquete que iba a hacer desde el piso de la casa se iban a quedar en la cárcel para siempre. Pero todo estuvo bien organizado, con precisión. Uno de los integrantes del comando que había tomado la casa escuchaba con un estetoscopio para ubicar el lugar exacto desde donde sacaban la tierra desde abajo. Recién entonces, desde arriba, abrieron el boquete que debía coincidir con el agujero que abrían desde abajo. El joven que portaba el estetoscopio era Henry Engler. Era casi las 5 de la mañana del lunes 6 de septiembre, cuando de a uno, 111 presos fueron izados a través del agujero.
Una vez en la primera casa, pasaban a una segunda que estaba atrás, tomada por otro comando de tupamaros, donde se cambiaban la ropa y recibían armas y dinero. Los máximos dirigentes se fueron rápidamente en 2 autos. El resto de los evadidos se distribuyeron en distintos camiones que los fueron dejando en citas ya fijadas en distintos lugares de la ciudad, donde los esperaban autos para llevarlos a casas seguras. Mientras se producía la fuga, como decíamos, había una enorme movilización en una parte de la ciudad, en La Teja, en donde también se habían producido ciertos problemas porque en realidad eso había estado fijado para el día anterior. Muchos de los jóvenes de ese momento, muchos de los integrantes de los CAT, de los comandos de apoyo Tupamaro, o los militantes de la tendencia, habían preparado todo para el tejazo y a último momento se suspendió y nadie sabía por qué. Recién nos enteramos después, cuando se produjo realmente la fuga. Bueno, los tupamaros bautizaron Lenin a su excavación y llamaron Kropotkin al primer túnel que había realizado en la década del 30 los anarquistas. Cuando aquel viejo túnel vino a darles el oxígeno que necesitaban, los compañeros sellaron aquel momento con un cartel que colocaron en el camino y que rezaba: 2 ideologías y un mismo objetivo, la libertad. Y bueno, yo quería compartir esto precisamente porque me parece que el tema de esta fuga tiene que ver con eso, con la idea de la libertad, que es tan importante de conseguir. La libertad verdadera. La verdadera. Por la que lucharon los 106 tupamaros y todos los tupamaros y todo el pueblo uruguayo, y por la que luchan todos los pueblos, ¿no es cierto? Exactamente. ¡Qué historia! Yo nunca había escuchado todo el relato y no sabía que el tejazo era en combinación con la fuga. Exactamente. Sí. Claro, fue para distraer, pero quienes intervenían en el tejazo, quienes intervinimos en el tejazo, no sabíamos exactamente que en ese momento se estaban escapando. ¿Pero hubo varios tejazos o el tejazo es este? Es este. El tejazo es este. ¿Y la movilización fue importante? Gigantesca. El tejazo fue gigantesco. Durante horas estuvo prácticamente cerrada la zona de la Teja y parte del cerro. Mirá vos, no sabía, no. Qué bárbaro. Bueno, no sé, no puedo más que admirarme en todo el sentido de la palabra. Ya te contaré el tejazo en alguna otra oportunidad. Sí, claro, porque vos fíjate que es un hecho, no te digo que sea igual, pero es un hecho de primera dimensión, el tejazo. Siempre yo lo recibí así, porque de alguna manera te transmitían de que era importante, pero no lo había vinculado, o no me acuerdo, pero no, creo que no. Lo daban por hecho de que uno no sabía. Qué bárbaro. Bueno, creo que estamos en la hora y nos tenemos que ir. Silvia, ha sido un reencuentro con vos, con Robeli, entre nosotros acá, con Dayana y con la audiencia, que claro, en última instancia es el objetivo de la salida de todos los fuegos, y vamos a seguir lanzando llamas de libertad. Hasta el próximo lunes 27 de octubre.